Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio 1. Empecemos por lo primero. ¿Está dentro del marco legal lo que ha hecho el fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, sobre el presidente de la República, Pedro Castillo, de incluirlo en esta investigación? Muy buenos días. Buenos días, estimado Fernando. Un gusto nuevamente conversar contigo, conversar con tus radioescuchas del sur peruano. Lo que ha hecho el fiscal Pablo Sánchez es no solamente legal, sino absolutamente constitucional. El texto expreso de la Constitución del 93, en el artículo 117, señala que efectivamente el presidente no puede ser acusado. Ese término, ya desde hace varios años, sobre todo con la implementación de la reforma procesal penal desde el año 2006, queda absolutamente claro, yo diría meridianamente claro, de que se está refiriendo a una etapa procesal del proceso penal bastante clara, ¿no es cierto?, bastante específica, que da cuenta de que el Ministerio Público ha concluido unas investigaciones de carácter preliminar y ha obtenido los elementos de convicción suficientes de que hay un delito y de que hay una persona presuntamente responsable, y formula una acusación. Ese es el estado, la etapa procesal a la cual hace referencia la Constitución. Y por lo tanto, eso determina, como se exigía, como veníamos exigiendo desde hace varios años, que el Ministerio Público sí tiene, por lo tanto, esa es la interpretación correcta, la capacidad y la atribución legal y constitucional de iniciar una investigación y de continuar la investigación y de desarrollar materialmente la investigación. De alguna manera, la fiscal Zoraida Ábalos, en dos casos específicos, ¿no?, el caso del expresidente Vizcarra y del propio Pedro Castillo a inicios de este año, había dado un paso hacia adelante, digamos, en el sentido de abrir investigación de carácter penal y de carácter preliminar a los dos presidentes de la República, al presidente Vizcarra y a Pedro Castillo. Pero había decidido que esas investigaciones, el día que eran abiertas, ese mismo día y en la misma disposición fiscal, quedaban suspendidas durante el tiempo de ejercicio del mandato del presidente de la República. Eso me parece que quedó mucho más claro en el asunto reciente de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que ha hecho Pablo Sánchez es dar otro paso hacia adelante, digamos, en el sentido de decir, oye, vamos a complementar esa iniciativa que ya tomó la fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, y vamos a terminar de completar esa interpretación constitucional de las atribuciones del Ministerio Público. Y por eso Pablo Sánchez lo que ha hecho es abrir investigación e inmediatamente convocar ya al presidente del Castillo, porque entiende que no hay ningún impedimento, prohibición u obstáculo legal o constitucional que le impida desarrollar el curso de esta investigación. Por lo tanto, ratifico que no solamente es legal, es constitucional. En realidad no debería sorprendernos. Capaz nos estamos sorprendiendo, Fernando, porque claro, durante 29 años la interpretación que ha predominado es que el Ministerio Público no puede investigar al presidente de la República sino hasta el momento en el que deje el cargo, termine su mandato constitucional y recién ahí se puede abrir una investigación de carácter preliminar. Me parece que por ahí va la dirección. Es algo así como que el presidente está blindado por estos temas. Exactamente, exactamente. Sí, digamos, terminaba siendo la norma constitucional un blindaje, digamos, hay que decirlo sobre la base de la experiencia peruana, un blindaje para temas de corrupción, ¿no es cierto? No podríamos concluir otra cosa, Fernando, sobre la base de la experiencia de los casos peruanos, del caso Toledo, del caso García, y todos los que han venido, incluyendo el propio presidente Castillo. Es eso lo que ha sido superado el día de ayer, ¿no? Y me parece que es una noticia importante, porque coloca las cosas en su real dimensión en términos de las atribuciones del Ministerio Público, y consecuentemente ahora el presidente Castillo tiene que enfrentar una nueva investigación por delitos particularmente graves, ¿no? En realidad yo creo que no deberíamos sorprendernos
digamos, asustarnos de que el Ministerio Público tome una decisión de esa naturaleza. En realidad creo, Fernando, lo que debería sorprendernos es de que, de nuevo, el presidente en ejercicio termina involucrado en actos de naturaleza delictiva graves. La Fiscalía le acaba de abrir investigación a Castillo por organización criminal, por tráfico de influencias y por delitos de corrupción. Realmente lo grave es eso, ¿no es cierto? Lo grave es eso. Estamos hablando de un presidente que tiene apenas 10 meses en el ejercicio del cargo y ya tiene que enfrentar esta segunda investigación a nivel penal en el Ministerio Público, ¿no? Ahora, ¿la defensa de Castillo puede apelar esta decisión? ¿Puede hacer algo? No. Las decisiones de inicio de investigaciones son inapelables. Escuché anoche al abogado Espinosa decir de que probablemente vayan a plantear una tutela de derechos, que es un mecanismo de defensa técnica, por la cual la defensa del investigado, digamos, literalmente se queja de alguna indebida actuación o de alguna indebida, irregular o ilegal decisión del Ministerio Público. Me parece haberle escuchado de que iban a plantear una tutela de derechos para que el Poder Judicial revise, ¿no es cierto?, la legalidad y constitucionalidad de esta decisión. No necesariamente es una apelación, es un cuestionamiento, ¿no es cierto?, para que eventualmente el Poder Judicial corrija una circunstancia de esa naturaleza. Yo tengo la convicción de que, así como la defensa de Castillo tiene el legítimo y constitucional derecho de presentar una tutela, es decir, un reclamo casi de carácter constitucional para proteger los derechos del presidente, me parece que la jurisprudencia peruana en materia de corrupción de funcionarios da cuenta de avances, yo diría, particularmente notables, en el sentido de coadyuvar al ejercicio de la acción de la justicia antes que convertirse en un instrumento de encubrimiento de hechos de carácter delictivo, ¿no? Más aún si creo que salvo algunas posiciones, me parece que ahora ya hay un relativo consenso en términos de quienes interpretan las normas constitucionales de que lo que ha hecho el Ministerio Público es lo correcto, ¿no es cierto? Es lo que constitucionalmente está permitido. No solamente por el tema de Castillo, sino que ya siento un precedente que me parece que es importante. Sí. ¿No? Sí, antes no investigaba a ellos. Ahora sí los puedo investigar, sí los voy a investigar, ¿no? Exactamente, me parece que es un precedente que ya tenía la base de dos decisiones anteriores de la fiscal Zoraida Ábalos, Vizcarra y el propio Pedro Castillo. Por lo tanto, tengo la impresión de que inclusive tomando en consideración esos precedentes, no estamos ante decisiones un poco desquiciadas, desorbitadas en el mundo de la interpretación jurídica, ¿no? Al contrario, ha encontrado una base sobre la cual simplemente está dando un paso hacia adelante. Y creo que el principal respaldo de la decisión es el propio texto de la Constitución, ¿no? Ahora no queda ninguna duda, Fernando, de que cuando la Constitución habla de una acusación, está refiriendo a una etapa procesal lo suficientemente avanzada. Pero eso quiere decir que, si bien es cierto, no se puede hacer eso, digamos, el fiscal de la Nación no podría formular una acusación contra el presidente Castillo, ahí sí hay una prohibición expresa y literal de la norma constitucional, pero por lo tanto lo que sí puede hacer es investigarlo, ¿no es cierto? Ese me parece que es acusación para nuestros oyentes, es lo que estamos viendo hoy, llegar a un control de acusación en el juicio de Keiko Fujimori, que es cuando el fiscal tiene todo listo y dice voy a acusar, y para acusar llega al Poder Judicial, y el Poder Judicial, un juez de investigación preparatoria, revisa toda la documentación para que haya todos los elementos, y aprobado eso lo sube a otro colegiado para que sea el encargado de llevar el juicio. Pero esa etapa de acusar es la que no puede hacer el fiscal de la Fiscalía con el presidente de la República mientras esté en ejercicio. Lo anterior, que es toda la investigación, sí la puede hacer, es lo que ha dicho el fiscal, y lo ha incluido. Sin duda. Esa es exactamente la figura, ¿no? En términos, hablando en términos procesales, ¿no es cierto? La acusación
es un documento que emite la Fiscalía Provincial. En este caso no es un ciudadano común y corriente, es el presidente de la República, y por lo tanto la investigación está a cargo de la Fiscalía de la Nación. Solamente podrá ser hecha al término de la investigación preparatoria, ¿no es cierto? Al término de la investigación preparatoria. El resultado de la investigación preparatoria será uno u otro. El fiscal toma una decisión de que no va a formular la acusación porque no se han ratificado los cargos, las evidencias, no hay elementos de convicción suficientes para acusar y pasar a una etapa superior del proceso, o el fiscal considera que efectivamente se han ratificado las imputaciones, hay suficientes elementos de convicción, la persona que está siendo investigada es la que presuntamente ha cometido el hecho delictivo, se ha corroborado la materialidad del hecho delictivo. En ese momento la fiscalía toma una decisión, cierra la investigación preparatoria y decide formular una acusación. Ese es el dato, ese es el momento en el que se pone la Constitución, dice eso no puedes hacer. Ahora, en términos de tiempo, ¿no es cierto? Probablemente una investigación de esta naturaleza termine involucrando probablemente casi todo el mandato del presidente de la República, ¿no? Tomando en consideración de que las investigaciones por crimen organizado, la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que son investigaciones amplias, extensas. Inclusive se puede concluir de que hay 36 meses para hacer una investigación de carácter preliminar, y eso me parece que da un margen de tiempo, inclusive margen de tiempo a la Fiscalía para desarrollar sin ningún problema los actos de investigación que se dispongan y que resulten indispensables y necesarios para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Eso depende de cuánto dure el periodo del presidente de la República, si el legal o el que hacemos en el Perú, ¿no? Que nadie sabe en qué momento se puede ir el presidente de la República, pero sí tienes razón en lo largo de los procesos de investigación, porque lo ha vivido el presidente Ollantumala, lo ha vivido PPK, y lo está viviendo PPK, lo está viviendo también Vizcarra. O sea, salvo el hecho de vacancia de Vizcarra, hoy su investigación no se conoce que haya llegado todavía al momento de la acusación. En el caso de PPK también hay serias críticas al tema del tiempo del arresto domiciliario y la no acusación a PPK para que vaya a tribunales, y la de Humala demoró muchísimo tiempo, que era mucho más complejo con el tema de Odebrecht, los codinomes y todo lo demás. Ahora, pero acá, permíteme avanzar un poquito más, luego retrocederé con otra pregunta, pero avanzar en el tema de cuán importante es porque hablamos de plazos, pero acá hay colaboradores eficaces, y eso lo hemos visto y lo hemos conocido más en el caso Keiko Fujimori con el pitufeo. Pero ahora, en ese caso de colaboradores eficaces, la cosa va más rápida porque son menos gente, ¿no? Un grupo de 7 u 8 ahí tomando estas decisiones, y los cuales por lo menos 2 o 3 ya se habrían volteado. Y no es que salga un Samir Villaverde o una Karine López en el prime time de la televisión o en el Congreso de la República. Es acá entras de colaborador y acá me dices la verdad, me das las pruebas, porque si no pierdes la colaboración de la condición de colaborador, y a ti, Carolín, nadie te protege para pedirte la preventiva, y a ti, Samir Villaverde, estás ahorita en la cárcel y te quedas ahí, no sales y pierdes cualquier beneficio porque estás aceptando delitos, pero tienes que decir la verdad sobre ese tema. Ese plano de los colaboradores a mí me parece grave por la entrega de plata a Silva y porque también Silva pidió a nombre del presidente. Sí, mira, en realidad los datos que ayer se han hecho de público conocimiento son datos o es una información de verdad sumamente grave, ¿no es cierto? Sumamente grave. Y creo que eso es lo que ha sido la base, llamémoslo la base de hechos o fáctica, que le ha permitido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tomar una decisión como la que ha tomado. En realidad, y es una decisión que ha sido absolutamente correspondiente al conjunto de decisiones que el Ministerio Público ha ido tomando en los últimos tiempos respecto de expresidentes de la República o respecto de altos funcionarios o de políticos de relevancia pública. Por lo tanto, no me parece que sea una decisión arbitraria
u objeto de una persecución, como decía el abogado del presidente Castillo. Me parece que los datos, además hay que considerar, Fernando, que es una información que se está dando en un determinado contexto en el cual hay ya investigaciones penales en marcha que involucran al entorno más cercano del presidente de la República. Ese es un dato realmente, yo diría, de los más importantes que hay que tomar en consideración. El dato que se ha aproximado en este caso es que, claro, ya estamos hablando de solicitudes o entregas de dinero que inclusive llegarían al propio despacho presidencial o a la persona del propio presidente Castillo. Y consecuentemente, creo que cualquier decisión sensata del Ministerio Público tendría que caminar en la dirección que camina esta decisión, es decir, de abrir una investigación con las características que pareciera corresponder. Efectivamente, hay un grupo de personas que ha estado ingresando a altas esferas del Estado, tomar decisiones sobre la base de lo que todo indica es un plan criminal, ¿no es cierto?, para cometer hechos de carácter delictivo. Ya eso, la ley y la propia jurisprudencia peruana dan cuenta de que estamos, por lo tanto, presuntamente ante una organización criminal. Y el sentido de la decisión del Ministerio Público es ese. Esos datos y esa información comprometen al presidente de la República. No cabe ninguna duda que sí comprometen al presidente de la República. Y por lo tanto, la decisión de la Fiscalía de la Nación es una decisión, desde mi punto de vista, técnicamente constitucional, correcta, y ahí viene la interpretación que ha desarrollado y ha planteado Pablo Sánchez, de la que hemos estado hablando. Es una decisión que va a tener consecuencias políticas, no tengo ninguna duda, pero visto desde el ámbito de la legalidad y constitucionalidad, a mí me parece que es una decisión impecable, y por lo tanto el presidente, más allá de la tutela que vaya a plantear, finalmente hay un dato concreto que creo yo, y yo agregaría, y espero no se modifique, que el presidente de la República está investigado por uno de los delitos más graves que el sistema penal puede imputar a una persona. ¿La tutela no para la investigación? No, no, de ninguna manera. Ahora, yendo un poquito para atrás de la decisión, al presidente se le va a convocar para brindar declaraciones. ¿Quién le toma las declaraciones? ¿La fiscal Cesenaro Taquile o el fiscal de la Nación? Tendría que ser el fiscal de la Nación o un fiscal adjunto o adscrito a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Pero en esta situación, ¿hay esos fiscales? Está media descabezada la Fiscalía de la Nación. ¿Hay bueno, ese es otro dato del que hemos hablado más de una vez, Fernando. Ahora la situación del Ministerio Público y especialmente la Junta de Fiscales es una situación crítica, ¿no? Probablemente de alguna manera se recomponga esta semana. He escuchado ayer al presidente de la Junta Nacional de Justicia decir que probablemente el día jueves estén designando por lo menos a 2 fiscales supremos. Eso ayudaría a recomponer la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Pero ese es un asunto, diríamos, casi de carácter administrativo frente a una circunstancia que tiene relevancia de carácter jurisdiccional, que es la que ha tomado el día de ayer, o que ha anunciado el día de ayer el fiscal Pablo Sánchez. Sí, pues, saliendo del tema, la fiscalía se vio totalmente dañada con la toma de Chávarri, ¿no? Y los amiguitos que querían entrar a la Fiscalía de la Nación, y a partir de ahí, menos mal, creo, la institucionalidad se ha mantenido, ¿no? Con Zoraida Ábalos por más que tengan decisiones contradictorias y diferentes, por lo menos han mantenido el sistema. Y ojalá que esa recomposición sea buena y fructífera para la Fiscalía de la Nación. Mira, ojalá, en realidad no se sabe quiénes postulan, también es el tema ahí de hacer un buen seguimiento. Mira, ¿no? El Perú nos demuestra lamentablemente, Fernando, que siempre podríamos estar peor, ¿no? Pero creo que hay una luz al final del túnel, para colocarlo en una imagen más o menos gráfica, en las circunstancias de la Fiscalía de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos. Porque hay otros elementos que dan cuenta desde fuera y desde dentro que ha habido un combate abierto y hay una guerra interna dentro del propio Ministerio Público, ¿no? Digamos, esta revelación
que hicieron algunos periodistas la semana pasada en relación al caso de Pedro Salinas, ¿no? Cuando el fiscal Avia emite una disposición de formalización y en los hechos casi denuncia al fiscal Pablo Sánchez, por el caso de Pedro Salinas, digamos. Eso creo que es un hecho que busca tener un impacto dentro de la propia conducción del Ministerio Público. ¿A qué juega una decisión de esa naturaleza en términos internos? En realidad es difícil de entender y sopesar, pero digamos, el propio Pablo Sánchez ahora enfrenta un pedido de un fiscal provincial casi de denunciarlo penalmente, por un acto de corrupción de funcionarios. Que a Pedro creo que todavía no le devuelven ni su celular ni nada. Mira, en el caso de Pedro, digamos, el fiscal Avia se da el lujo de denunciar en los hechos al fiscal de la Nación, pero no cumple siquiera con los actos de investigación más o menos elementales. El 6 de junio se van a cumplir medio año, Fernando, medio año desde que se le incautó el teléfono a Pedro Salinas, y hasta el día de hoy nadie analiza ese hecho, o ese elemento aparentemente tan importante para la allanamiento con retención de aparatos, ya, bueno, se llevaron el celular. ¿Y qué encontraron en el aparato? Un allanamiento. Y se supone que no han hecho todavía esa verificación, porque tienen que llamar a la defensa también para que participe en el momento de abrir la información, ¿no es cierto? Eso no lo han hecho en 6 meses. Hasta ahora no lo han hecho. Pero mientras tanto, el fiscal Avia, ¿no es cierto?, ese que no resuelve un asunto elemental de su investigación, ya formuló una denuncia de facto contra el fiscal de la Nación. Ya, por lo tanto, lo entiendo. Ahora, me permite retroceder. Entonces, pero las que conocen el caso son Carla Cesenarro y Luz Taquile. Ellas participan de esa diligencia también, acompañando si va el fiscal de la Nación o alguien que envíe el fiscal de la Nación. Mira, creo que la fiscal Cesenarro es del sistema anticorrupción o de lavado de activos, por lo tanto... Una de cada uno. Exactamente. En este caso no podrían participar, ¿no? Sobre todo en las investigaciones con el presidente de la República, en las diligencias con el presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque al presidente de la República solamente lo puede investigar el fiscal de la Nación. Y eso significa, en términos más prácticos o operativos, que el fiscal de la Nación o le toma personalmente las declaraciones o participa personalmente en los actos de investigación que se disponga, o delega, ¿no es cierto?, a algún fiscal adjunto de la Fiscalía de la Nación. No puede ser un fiscal provincial. No puede ser. Digamos, podría ser un fiscal provincial que esté adscrito al despacho del fiscal de la Nación. Ese es el dato administrativo. Pero la investigación la va a conducir la Fiscalía de la Nación, no el sistema anticorrupción, no el sistema de lavado de activos. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora, hay un dato importante que les decía a nuestros oyentes. El 2 se va a pedir el impedimento de salida del país a los niños y al ministro de Transportes. El 2 de junio, que ya los niños hicieron su show llevando su pasaporte, no nos vamos a ir. Impedimento de salida del país. Ese día la Fiscalía va a tener que soltar elementos, va a tener que dar a conocer, va a oralizar el pedido. Y en esas audiencias es donde se conoce un poco más de qué es lo que tiene la Fiscalía, ¿no? Cómo era la estructura de la organización. Se supone que el ministro, por alguna razón, los cobros de dinero, lo que dicen los colaboradores, lo van a detallar. Y los niños, que lo que se presume es que querían obras para sus regiones o para favorecer a ciertas empresas que ganaban las licitaciones de Provía descentralizado. Ahí vamos a conocer más de esa estructura de organización. Sí, de hecho que sí. Ahí el Ministerio Público tiene la obligación de sustentar en términos de los hechos y de argumentos jurídicos, pero sobre todo de los elementos de convicción con los que ya debe contar para solicitar una medida de la intensidad de un impedimento de salida, ¿no? Y probablemente ahí conozcamos ya mayores hechos que revelen cuál ha sido la actuación de esa estructura presuntamente criminal que se instaló en el Ministerio de Transportes, ¿no es cierto?, teniendo como cabeza al exministro Juan Silva. Ahora, el presidente tampoco entonces podría reunir más adelante el tema de la investigación de Ascensos y Perú Petro. Igual podría incluirlo. Esa es otra investigación, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto el actual fiscal de la Nación podría revisar una decisión que no es una decisión en la que se está disponiendo, valga la redundancia,
la apertura de la investigación, porque es una investigación ya abierta, pero sí podría el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, reevaluar la continuidad de la investigación. Desde mi punto de vista, sí, ¿no es cierto? Porque ya tendríamos un precedente, ¿no es cierto?, que es posterior, obviamente, a la primera decisión de Zoraida Ábalos, pero podría darse la circunstancia en la cual el actual fiscal de la Nación reevalúe la medida, en ese caso, no de apertura de la investigación es abierta, sino de continuación de los actos de investigación o de desarrollo material de los actos de investigación. Desde mi punto de vista, sí, porque digamos, simplemente se estaría aplicando la misma interpretación que está haciendo valer en este caso de los asuntos del Ministerio de Transportes al caso anterior que fue decidido por Soraya Ábalos. Bueno, la situación se torna complicada. Para los congresistas sí se les puede investigar, ¿no? No hay ningún problema, ya se les está investigando, no ha habido ningún problema ahí con estos 6 ahí. Y para acusar al ministro, ¿se necesita alguna autorización del Congreso? Sí, claro, es un alto funcionario del artículo 99 de la Constitución, y por lo tanto, de tomar la decisión del Ministerio Público de formular una acusación, tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la República. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado hace unos días con el excontralor? Exacto. Es lo mismo, pero digamos, en el caso del Contralor, digamos, el blindaje ha sido simplemente vergonzoso, escandaloso. ¿Por qué crees que lo han blindado tú? ¿Cuál es tu teoría? Yo no la entiendo todavía. ¿De qué le sirve a Alarcón a esos grupos? A mí me da la impresión, digamos, que Alarcón en este momento vale cero, ¿no es cierto? En términos políticos. Pero vale cero. Yo creo que a Alarcón le están pagando favores, ¿no? Ya. Políticos. Hay que tomar en cuenta el rol que cumplió Alarcón en la vacancia de Vizcarra, ¿no? Ese me parece que es el dato. Digamos, el único hecho relevante, además, que ha tenido Alarcón en la política, cuando llegó, hay que recordar, por el partido de Antauro Humala, es ese, ¿no? Y fue un hecho político que fue probablemente lo que hizo cuando fue congresista, ¿no? Lo que hizo cuando fue congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización. Sí, claro. Después Alarcón simplemente desapareció, ¿no es cierto? Y antes es los hechos que ahora que serán imputados, ¿no? Y de los cuales ha sido librado absolutamente, ¿no? Vergonzosamente, diría yo. Ahora, si pues, hay una intención de estos grupos, somos nosotros nada más, ¿no? ¿Cómo habrán tomado la encuesta de IEP, donde 4 o 5% dice que si se cae Castillo y Dino Boluarte se quedan ellos a completar su periodo? La gente dice que no, que se vayan todos, no quieren todo. O sea, la verdad, esa cuota de poder tener el manejo del sistema político y la toma que están haciendo de instituciones, ¿no? Para desmontar todo sin importar en lo que se ha avanzado. Exactamente, digamos, creo que esa es la circunstancia por la cual, digamos, Castillo, con todas, absolutamente con todas sus incapacidades y mediocridades, ha superado 2 pedidos de vacancia. ¿No es cierto? Ningún presidente ha logrado eso, Castillo lo ha logrado. Ahora, claro, pero es ilógico. La constatación de ellos es de que si Castillo sale, ellos tienen que irse. Ya, claro. Ahora, los de Avanza País dicen que hay que cambiar la Constitución para bajar la valla de votos para vacar. O sea, mira, de acuerdo a cómo se compone el Congreso, vamos a tener que cambiar la Constitución. Sí. Eso sí se cambia, dicen. Bueno, hay una suerte de doble discurso respecto a la Constitución, ¿no? Claro, en las cosas que me convienen y que más o menos van acomodando mis intereses políticos inmediatos, cambio la Constitución, como si fuese pues, el recetario de una botica, ¿no es cierto? No, yo creo que el hecho de que Castillo haya superado los 2 pedidos de vacancia no indica otra cosa que ha habido un acuerdo, no sé si expreso o simplemente implícito, pero un acuerdo político para no hacerlo, porque eso simplemente desencadenaría este pedido de elecciones generales. Sí. Y me parece que en el Congreso eso van a querer irse. Sí, claro, hay 4 años menos de remuneración, ¿no? Ese es el dato. No solamente eso, Susel Paredes dice que lo que vaya abajo de la mesa es más que el sueldo que está en la cuenta bancaria. O sea, se ve claramente lo que están haciendo.
hay una parlamentaria, creo que Chirinos, que quería cambiar el tema de la leche otra vez, ¿no? Sí. Bueno, ese es el Congreso que tenemos. Y finalmente, ¿no? A mí me parece que lo que ha dicho Sagasti, y te pido ahí una opinión más política, ¿no? Ayer en Punto Final, es claro, o sea, desde el Congreso y desde el gobierno también, destruyen a cualquiera que quiera aparecer y ser parte de la política. Es decir, ya se quieren tumbar a Vizcarra, matar a Sagasti y a cualquiera que pueda liderar algo de centro posiblemente, meter miedo hacia ese lado. Y lo que la gente quiere es caras nuevas, que tengan un prestigio, un nivel, pero caras nuevas que quieran asumir responsabilidad dentro del tema de la política. Pero si es que del otro lado le muestra, mira, te metes y te pasa esto, lo que generan es miedo a gente honorable que quizás quiera tener interés en ayudar a nuestro país. Sí, no, yo coincido plenamente con lo que dijo el expresidente Vizcarra el día de ayer, ¿no? Hay una suerte de la política ejercida casi como sicariatos, ¿no? Esa es la forma como se hace la política, y creo que personas como Vizcarra o como Sagasti sufren ese tipo de política, ¿no? Desde todos los grupos políticos, digamos, lo último que se conoció, ese dato que le imputan a Sagasti supuestamente haber hecho o favorecido el ingreso de Bruno Pacheco, digamos, ya es una cosa realmente simplemente difamatoria, pero claro, tú revisas el Twitter y lo mismo dice Vladimir Cerrón y Jorge Montoya. Qué curioso, ¿no es cierto? Qué curioso. Por lo tanto, me parece que hay una suerte de acuerdo implícito que pretende justamente eliminar determinados sectores, opiniones, determinados liderazgos, y me parece que ahí Sagasti aparece notoriamente como un objetivo a eliminar, literalmente eliminar. Ahora, yo creo que sí le tienen miedo al centro, ¿eh? Centro derecha, centro izquierda, gente pensante, gente preparada, sí le tienen miedo porque lo vivieron cuando colocaron a Merino en su momento y saben el desprestigio en el cual están. No pueden no darle lectura a la última encuesta de IEP. Es por eso que cuando ven algo, ¡pum!, hay que matarlo a la mala y no dejar que se levante, porque si eso sucede, pues viene y se los arrastra con todo. Ese es el tema. La gente aguanta, está más preocupada por su economía, pero hay cosas que creo están a la espera de liderazgos, que aparezca algo, que convenza, que llame la atención, los ojos de la ciudadanía, la confianza que la gente ha perdido, y ahí sí pueden llevárselo con todo. Sí, no, de hecho creo que lo que están haciendo desde el Congreso, las diferentes fuerzas políticas de derecha, de izquierda, tiene una lectura obviamente en el futuro inmediato que podría darse al día siguiente, ¿no? Y obviamente lo que están haciendo, digamos, eso ha sido parte central y hoy día casi fundamental de su trabajo, es hacer perdurar las condiciones que han garantizado que ellos hayan llegado al poder. Ese es el dato. Y si frente a eso aparece algún riesgo más o menos consistente, como la aparición de algún político como Sagasti, bueno, hay que eliminar, hay que destruir a Sagasti, ¿no? En ese sentido creo que la lectura que tiene el expresidente es correcta. Y claro, lo que hay que hacer es pelear contra ese tipo de interpretación, ¿no es cierto? Porque finalmente creo que hay un esfuerzo denodado desde el Ejecutivo y desde el Congreso, literalmente por destruir el país. Y en cierta parte me parece que lo están logrando, ¿no? Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Te mando un abrazo de Tacna. Gracias, estimado Fernando. Gracias, muy bien. De manera.